A mi izquierda tengo a Javier Celma, director de la Agencia Medioambiental y de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, al que agradecemos su presencia aquí. A mi derecha tengo a Alberto Monreal, representante de GAMA. Ya sabéis que GAMA es la agrupación de Medio Ambiente y Sostenibilidad del colegio. Es la agrupación más combativa que tenemos aquí en el colegio y que siempre defiendo porque gracias a ella estamos en un buen punto importante en el colegio para iniciar estos temas de medioambientales sostenibles y de tema energético. Quería comentaros que estas jornadas, que se llama Jornada Informativa de Certificación de Edificios, vamos a entenderlas simplemente como un primer paso de las jornadas que pretendemos hacer durante este año. Este año es crucial para nuestra profesión y es importante el tema de no solo tenéis que entenderlo los que venís a estas jornadas, a este curso, como un tema de formación permanente, sino que esto es nuestro futuro. El tema energético, el tema de medio ambiente y sostenibilidad va a marcar la pauta de nuestra profesión de una manera importante. A nivel legislativo ya ha habido una pequeña parte con un borrador de la Ley de Alquiler, Renovación Urbana y Rehabilitación que está en estudio en este colegio todavía para la posibilidad de presentar alegaciones. También hay pendientes más legislación sobre el tema y los presupuestos, como sabéis, en la administración pública son mínimos, pues es la única alternativa para dar un paso adelante para todo. También me veo obligado a comentaros que tenemos una gran amenaza en la ley, en el borrador de ley de servicios profesionales, por la cual se ha convocado pues una comisión permanente en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y aquí mismo en el Colegio de Aragón. Y estamos pendientes de este dichoso borrador de la ley de servicios profesionales, en el cual a los arquitectos dentro de nuestra actividad nos incluye a otras profesiones, por lo cual cursos como este son fundamentales para acreditar la excelencia de la profesión. Somos combativos y somos competitivos si verdaderamente estamos bien preparados. Esto es fundamental, Y la sostenibilidad del medio ambiente y el concepto energético de nuestros edificios, eso es futuro. Pero empezando incluso desde el urbanismo, desde la renovación urbana y la rehabilitación energética. Es decir, ya no se trata de una rehabilitación de edificio en el cual simplemente pues cambiamos la carpintería, cambiamos una caldera y ya está, no. El concepto es mucho más importante, empieza desde la renovación urbana, desde los centros más representativos, ya sea residenciales o ya sea de equipamientos en los cuales tenemos que cambiar completamente el chip y en el cual tenemos que hacer una gran labor. Bueno, no me quería extender más. Al principio, de 9:30 a 10:30, pues se tratará de la base normativa actual, desde el 2002, 2012 hasta las propuestas que hay hasta el 2020. Se van a encargar Laura Diago, Miguel Ángel Carreras, Cristina Cabello, Belén Jimeno. Después a las 12, sostenibilidad, otras visiones sobre la certificación. Y va a venir Víctor Viñuales, director de CODES, pero va a venir un representante suyo. Luego tendremos la mesa redonda de intervención de los asistentes, una pausa.
la comida y volveremos por la tarde para un debate comparativo de las herramientas de certificación medioambiental. Sin más, le paso la palabra a Javier Cerma del Ayuntamiento de Zaragoza y luego comenzará ya el tema de la apertura con Alberto Monreal, representante de Gama. Adelante, Javier. Muchas gracias, decano. Bueno, pues muchas gracias, decano, por la presentación y por la invitación para estar en estos momentos, estos minutos con vosotros, para intercambiar algunas reflexiones sobre la situación actual. Primero, yo creo que dar la enhorabuena porque creo que es el momento adecuado de que empecemos a tratar desde los aspectos de certificación energética en los edificios. Yo creo que está abriéndose un nuevo paradigma y, por lo tanto, el que no coja los toros por el cuerno desde el principio, pues se recordará. Y además son paradigmas nuevos y transformadores. Es curioso que todas estas legislaciones sufren retrasos, no llevan los tiempos que deberían llevar, porque lógicamente quiere decir que están incidiendo en el sistema tradicional de cómo hasta ahora se hacían las cosas. Y eso evidentemente duele. Hay sectores a los que les duele que las cosas cambien. Por tanto, estas legislaciones tienen los retrasos. Una de las cosas del Real Decreto que está previsto que me preocupa, y lo digo abiertamente, primero esto debe salir, pero luego hay que hacer unos instrumentos de gestión claros. Yo recuerdo hace muchísimos años, en unas vacaciones que estuve en Múnich, en Alemania, y con el tema del ruido, y me pareció una ciudad fantástica, estoy hablando de los años 80 y tantos, y me acerqué al Departamento de Medio Ambiente de la ciudad de Múnich para presentarme. Oiga, mire, yo trabajo en Zaragoza en esto, y estaba interesado de cómo gestionaban el ruido. Pues realmente todas las denuncias de ruido eran evaluadas o bien por empresas homologadas o bien por consultores privados homologados. Es decir, cuando un vecino tenía un problema, había una lista de empresas homologadas o consultores homologados, individuales, de los cuales estos tenían que tener acreditados una serie de circunstancias y conocimientos, hacían las mediciones. Entonces el vecino podía decir que no solamente, sobre todo relativo a las calidades de las viviendas, en los cuales una vivienda sabía que tenía que tener un aislamiento de 50 dB frente al ruido de la calle. Bueno, pues hacía una medida de aislamiento y aquel señor decía, oiga, pues el edificio cumple o el edificio no cumple. Y eso era un documento acreditativo por el cual el vecino podía ir a los tribunales o a presentar sus reclamaciones. Sin embargo, el papel de medio ambiente de la administración, que es lo que me sorprendió, era cuando había conflicto entre las partes, cuando había mediciones en las cuales eran contrarias, actuaba de árbitro. Entonces es cuando el Ayuntamiento de Múnich, a través de sus servicios técnicos municipales, actuaban de árbitro de esa circunstancia. Es decir, ¿quién tiene la razón? Pero aparte, actuaba a través y en conjunto con las asociaciones profesionales, ya que el concepto de colegios allí no funciona, pero sí, como precisamente formadores y homologadores de estos profesionales. Por lo tanto, esto quiere decir, primero, que la ley se cumple, segundo, que hay unos nichos de trabajo, unos yacimientos de trabajo fabulosos y que evidentemente todo es mucho más rápido. Por lo tanto, a mí cuando se hacen decretos de este tipo, me gustaría también que fueran los instrumentos de gestión, cómo se va a gestionar todo aquello. Porque si no, luego empezamos a rellenar simplemente formularios o a hacer cuestiones que quedan formales. Sino estos temas tienen que ser transformadores y tienen que ser serios y rigurosos. Bien, no voy a hablar más de este tema, simplemente vuelvo a recalcar la oportunidad de montar este seminario, me parece interesante. Y yo quería invitar, aprovechando este foro, a que el colegio participe activamente en un documento que en estos momentos está en la página web de la ciudad, que ya se ha llevado a varias reuniones de las comisiones 21, sobre todo la de cambio climático, sobre el objetivo que el ayuntamiento se ha planteado, que es el cumplimiento del pacto de alcaldes, que no es ni más ni menos que la directiva 20+20+10.
En este caso hay un compromiso formal de la ciudad de Zaragoza, serio y riguroso, en que para el año 2020 se habrá rebajado un 20% el conjunto de la ciudad, excluidos los usos industriales, lo que es los consumos de la ciudad. Habrá un aumento de un 20% sobre las energías renovables que se produzcan en la ciudad y, evidentemente, se habrá mejorado también un 20% la eficiencia de todos los sistemas energéticos de la ciudad. Nosotros, a partir de ahí, hemos hecho un documento de visión y, por lo tanto, es estrategia. Una estrategia no es un plan, ya lo digo para el que lo vea, es un documento de visión por dónde puede ir. Es un documento que está en exposición previa antes de llevarlo a un órgano municipal, a un proceso de participación. Por lo tanto, las ideas, las propuestas concretas serán bienvenidas, se evaluarán y, en la medida de lo posible, tiene que salir hacia adelante. Es un documento basado en conceptos del desarrollo sostenible, conceptos de economía verde y que, en definitiva, podría dar lugar a que, en función de cómo se desarrollen determinadas legislaciones a nivel estatal, que es una condición sine qua non, podríamos llegar a una creación de puestos de trabajo desde prácticamente el horizonte 2014 al año 2020 de 16.000 puestos de trabajo. Es decir, si se enfoca en esta línea. ¿Y qué quiere decir esto? Que es tomar la ciudad, transformar la ciudad, convirtiéndola a la vez en unos elementos de autoconsumo, de autoproducción, de autogestión energética de la misma. Y aquí interviene diseño urbano, nuevos edificios, sistemas de movilidad. Es decir, esto es un trazado total, lineal y transversal de la ciudad. ¿Y esto por qué? Pues voy a hacer unas reflexiones. En el año 2000, o si queréis, en el año 2003, por aproximarnos más, el precio de la electricidad doméstica estaba en España aproximadamente en 0,05 kilovatios hora precio de electricidad doméstica. En junio, que es cuando acabamos el documento del año 2012, se sitúa en 0,17. Fijaros la subida. Todo esto sin contar las últimas subidas de junio, el único incremento de la tarifa eléctrica y sin contar el IVA. Ahora estamos sujetos a una nueva revisión de la subida tarifaria. Esto nos sitúa que estamos el precio medio del kilovatio hora doméstico de los más caros de Europa. En el año 2006, España se situaba junto a Francia en un precio de 0,09 kilovatio hora doméstico. En estos momentos, Francia está en 0,1 y en España estamos en 0,16. Hemos superado a Alemania, hemos superado a todos los países. Y esto va incrementándose. Por lo tanto, es decir, a trabajar sobre estas cuestiones va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y también, evidentemente, su bolsillo económico. Podemos hablar de lo que es el fuel oil, en concreto el diésel de automoción, el de transporte. El aumento del año 2003 hemos pasado de 0,70 euros litro a 2012, vuelvo a decir, a junio, a 1,40. Hoy estamos cifras superiores. Por lo tanto, quiere decir que en escasamente 7-8 años se ha duplicado los precios de los combustibles. Por lo tanto, trabajar en sistemas de eficiencia, de certificación, en sistemas de calefacción consistentes y sostenibles, realmente se va a ahorrar dinero y, por otro lado, evidentemente, vamos a rebajar tasas de CO2 y mejoras de calidad del aire. Este es Zaragoza, por otro lado. Yo creo que podemos sentirnos modestamente, pero orgullosos. Es difícil, probablemente muchos de vosotros no sepáis, pero hemos sido reconocidos por un estudio que ha hecho Siemens, la empresa Siemens, por acá en KNPC, que es la ciudad que mejor ha construido sosteniblemente durante los años en España. Los datos especialmente la experiencia del programa europeo Renaissance nos ha hecho ver que determinadas viviendas monitorizadas por el Centro Politécnico Superior de la Escuela de Ingenieros, no por el Ayuntamiento, que han conseguido ratios de demanda energética entre 20 y 30 kilovatios hora año de demanda energética del edificio, frente a una vivienda convencional que sitúa entre 80 y 110. Y en rehabilitación podemos ir a unas medias entre 0,50 y 0,60.
Bueno, estos son datos objetivos que, evidentemente, la consultora KMTG las ha valorado, las tendremos. Y nos han dado un reconocimiento a que es la ciudad que más ha rebajado las emisiones de CO2 también en sabemos hacer las cosas, que nos faltan todavía instrumentos y, por supuesto, hay que este documento que hemos planteado en el Ayuntamiento es un documento de visión, transformador, de futuro y esperanzador. Pero claro, si este documento, la acción social, es decir, la vida civil, la sociedad civil, no lo hace suyo, no va para nada, porque estos documentos son transformadores y, por lo tanto, tienen muchos enemigos. Yo hace unos días oí a los promotores constructores, me pusieron los pelos de punta, que decían para mejorar la economía, entre otras cosas, lo que había que bajar era la calidad de la edificación, y entonces estaban hablando de cargarse todas las normas térmicas y todas las normas de ahorro energético. Ese no es el camino. El camino no es ese. El camino es todo lo contrario, y ser eficientes. Pero bueno, ya vemos cómo hay. Estamos pendientes, y eso es importante, de cómo el Gobierno va a regular el nuevo decreto de balance neto. En función de cómo regule o las condiciones que salgan los balances netos, toda la idea de la directiva comunitaria que tenemos que ir a edificios cero emisiones, ¿saldrá o no saldrá? Porque, lógicamente, si se va a hacer una regulación pensando en las eléctricas, que hasta ahora toda la política de sistemas industriales y eléctricos está pensado en los beneficios de las eléctricas, evidentemente no que tenemos que hacer. Por lo tanto, esto es un elemento importante y lo que hace falta es que documentos como este tipo y a partir de ahí programas y proyectos salgan adelante. Hemos hablado siempre de rehabilitaciones integrales, de rehabilitación de barrios, es necesario, es fundamental, pero probablemente tengamos también que inventarnos la micro rehabilitación. Es algo que estuvimos hablando hace en octubre, en noviembre, que me acerqué un momento al CONAMA, y con algunas gentes, con algunos colegas vuestros, estamos hablando, y no en estos momentos la situación económica, probablemente tengamos que ir a situaciones de micro rehabilitación. ¿Qué significa? Pues hay edificios que simplemente un cambio de sustitución de la carpintería metálica con un proceso de financiación adecuado y tal pueda ser asequible económicamente para estas economías. Y aquello no iremos a rendimientos grandísimos, pero probablemente podamos ir a unos rendimientos, una eficiencia de un 15 o un 20% de reducción de costes energéticos. Bueno, en estos momentos tenemos que inventarnos todo. Eso es lo que quiero transmitir el mensaje. Tenemos que tener capacidad para, como esa frase que había en mayo del 68 en París, que decía olvidemos lo aprendido y empecemos a soñar, no digo de olvidar lo aprendido, pero sí olvidar lo que hemos hecho mal hasta ahora y empecemos a soñar en unas nuevas circunstancias. Documentos y, sobre todo, la sociedad civil vertebrada en esta línea es el camino. Que nadie espere que nos vengan a resolver el futuro. El futuro lo tenemos que resolver e inventar nosotros. Nada más, enhorabuena y que las sesiones sean lo más fructíferas posibles. Gracias. Ahora Alberto Monreal, de Gama. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero dar las gracias a las personas que han hecho posible esta jornada y que han hecho que esto sea una realidad, ¿no? Después del trabajo que hemos imprimido en esto. También a los asistentes por confiar un poco en nosotros. Esto ha sido posible con el apoyo del Colegio de Arquitectos, por supuesto, que es de donde pertenecemos y también del Ayuntamiento de Zaragoza, y también con el asesoramiento de la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, ASA. Son, digamos, una asociación que está luchando también por la idea de sostenibilidad en la edificación. Gama, que somos, digamos, el grupo de aquí, es una agrupación que tiene el fundamento de trabajar en pro de una mayor sostenibilidad en el proceso de la edificación y con el ánimo de colaborar con todo el mundo que esté interesado en esta línea. Aunque los miembros en principio somos arquitectos, pero nos gustaría hacer esa apertura hacia cualquier persona o profesional que quiera estar aquí. De hecho, nuestra idea es que los tiempos van cambiando y no se puede abordar ahora mismo el tema desde un solo ámbito.
una sola dirección, sino que pensamos que nos tenemos que unir todos, ¿no? El primer problema que nos hemos encontrado es el propio concepto de sostenibilidad. Porque hoy en día cualquier cosa se mete dentro de lo que es el saco de sostenible, ¿no? Y como generalidad, pues se puede decir que lo sostenible es lo que no hipoteca la calidad de vida de las generaciones futuras y tiene que sustentarse, digamos, en tres patas importantes y que tienen que estar las tres en perfecto estado para que la cosa se pueda llamar sostenible, al menos en nuestra opinión. Una pata es el medio ambiente, otra pata es la parte económica y otra pata es la parte social. Estas jornadas, que son las primeras, se refieren a la eficiencia energética y tienen más que ver con la energía y con el medio ambiente, más o menos. Es una parte, pero hay mucho por hacer, ¿eh? Hay que intentar empujar las tres patas. Y en eso estamos. De este modo ocurre que cuando queremos aplicar esto en nuestro trabajo ya más concretamente, porque hablar de esto se oye mucho, ¿no? Y casi todo el mundo ya sabe lo que se define como sostenibilidad. Pero a la hora de aplicarlo en nuestro trabajo, pues resulta que es más difícil saber qué tenemos que hacer exactamente o cuál es el esfuerzo que estamos dispuestos a asumir, ¿no? O simplemente pues, hay mucha gente que considera que no quiere aplicarlo pues porque no lo ve interesante. Nosotros ya en nuestros estatutos ya hemos puesto una serie de criterios que consideramos que hay que tener en cuenta para diseñar y abordar el proyecto arquitectónico desde la parte sostenible, ¿no? Si se ve de una manera honesta. Estos son unos puntos que están en la web, habla del diseño arquitectónico, pero habla también de los tipos de materiales, habla de la energía, habla del agua, de los residuos, del suelo, del ámbito social y del ámbito económico. Ya veis que hay 8 puntos y nosotros estamos tocando la mitad de uno, que es el de la energía. Todo lo demás está por hacer, por trabajar y por construir. Entonces, animo a todo el mundo a que empiece a mirar en esa dirección, ¿no? Sabemos que muchos profesionales y usuarios no comparten estas ideas o las consideran que no son relevantes en nuestra vida. Pero el hecho es que casi nadie duda que estamos inmersos en una crisis que ha demostrado que el mundo que hemos construido ya no da la respuesta adecuada a nuestras necesidades. Y nos hemos dado cuenta, por fin, o nos estamos dando cuenta, de que los recursos son finitos, que tratamos de crecer y crecer sin límite, sin saber muy bien hacia dónde, y que esto lleva un coste en el deterioro que ahora es casi irreversible del lugar donde habitamos, que es nuestro planeta. Entonces, pues supongo que cada uno de nosotros podríamos tener una respuesta más encaminada a actuaciones que sean en nuestra profesión pues más limitadas y coherentes, que creo que hará falta en muchos estamentos de nuestra sociedad, más saludables con el medio, que del cual formamos parte, hay que tenerlo en cuenta. No somos a lo mejor los dueños y señores de nuestro medio, sino que somos más bien parte de él, ¿no? Y que por lo tanto nos interesa que ese medio esté bien, porque eso es lo que nos va a repercutir una mayor bondad hacia nosotros mismos posteriormente y en un futuro, a lo mejor no a corto plazo, y más implicados con el bien común y más cercanos a lo que somos personas, ¿no? A nuestra propia humanidad, que yo por lo menos tengo la sensación de que se está olvidando un poco. Estamos siendo demasiado maquinistas o demasiado robots y se está olvidando un poco la parte más humana. Yo os invito a que nos paremos todos a ver dónde estamos, ¿no? Y a reflexionar en qué punto nos encontramos y hacia dónde debemos o queremos ir. Necesitamos poner nuestro compromiso al servicio de un mundo mejor. Y nuestro granito de arena es lo que podemos aportar. Me parece que, bueno, ayer uno de los miembros de Gama, parece que era Laura, que le voy a quitar un pequeño
una pequeña, no me sale la palabra, un pequeño cuento sobre un colibrí. Me parece que eras tú, ¿no? Bueno, te lo voy a quitar, lo siento, pero me gustó mucho. Se trata de un bosque que se está quemando, se empieza a quemar, los animales empiezan a salir todos corriendo, y en esto que ven a un colibrí que va hacia el incendio, y todos le dicen, pero hombre, ¿pero a dónde vas? Que estás yendo hacia el incendio, pero ¿estás loco? Y el colibrí tenía 2 gotas de agua en el pico. Dice, no, es que voy a apagar el incendio. Entonces le miran todos y dice, pero ¿qué vas a apagar el incendio? ¿Con 2 gotas de agua? Y el colibrí dijo, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Cada uno tiene que hacer lo que puede, y a lo mejor 2 gotas de agua no hacen nada, pero posiblemente 2 gotas tras 2 gotas y tras 2 gotas, pues a lo mejor algo se apaga, ¿no? Bueno, quería terminar, que no voy a terminar, hablando un poco más de lo que es la Gama, que es nuestra organización, ¿no? Esta organización las hemos organizado con el propósito de aportar nuestros 2 gotitas de agua. Y así lo vamos a ver en las primeras horas de la mañana, que es la parte del panorama normativo y que afecta más directamente a los profesionales del sector, por estar obligados a conocerla y a aplicarla. El programa, como podéis ver, en estas ponencias las van a dar, estas ponencias sobre normativa las van a dar los propios miembros de Gama, que han hecho un gran esfuerzo por ello. Y ya adelanto que esta normativa incide principalmente en la eficiencia energética en el uso del edificio, aunque no tiene en cuenta la energía y recursos utilizados en su construcción, o sea, antes del uso, ni tampoco en su fase final, en el desmontaje, ni tampoco entra a lo saludable que puede ser para el medio o para las personas. Cuando se tiene en cuenta todo el proceso, desde el nacimiento del primer material hasta el último, hasta el finiquito del último, digamos que es lo que se llama el análisis de ciclo de vida, o ACV. No sé si habrá muchos de vosotros que ya lo habréis oído, pero seguramente habrá otros que no. Esto yo creo que más conforme vaya pasando el tiempo se va a oír más. De hecho, esta tarde las ponencias que hay se refieren más a este tipo, o están basadas más en este tipo de visión, ¿no? O de abordamiento del proceso constructivo. Aquí aunque no se tienen en cuenta o se tienen poco en cuenta factores económicos y sociales, sí que miden un poco lo que es la energía que necesita un edificio para nacer, crecer, vivir y morir, todo el proceso constructivo. Es difícil abordar el tema de la certificación. A mí siempre me ha parecido, yo llevo años en esto y siempre me ha parecido muy difícil a ver cómo se puede certificar o medir la sostenibilidad de un edificio. Por ahí oí el otro día en la radio que Fernando Fernán Gómez, el gran actor español, dijo en una ocasión en unos premios que le preguntaron qué película creía que era la mejor, ¿no? Y el hombre contestó que medir se podía medir, pues si uno era quién era más alto, quién era más gordo, y en su línea dijo o quién la tenía más larga, pero no veía la manera de medir cuál era la mejor película, porque es muy difícil, es una cosa muy compleja. Bueno, pues si una película es una cosa muy compleja, es más complejo, yo creo, el saber qué proyecto, qué casa o qué edificio es más eficiente. Incluso es yo creo que ya es una misión de titanes el hecho de saber cuál es más sostenible o menos, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, y en esto estamos con la certificación energética. Es un primer paso al cual es necesario y del cual tenemos que seguir avanzando. Bueno, después de la primera parte, que será la parte normativa, vamos a hacer una pausa para descansar y poder saborear el café y el té de comercio justo que nos ofrece Suralia, que está complementado por unos riquísimos bizcochos caseros
hechos con todo el cariño por miembros de Gama. Con esto queremos expresar nuestro compromiso con la parte más humana en todo nuestro quehacer, y que no pasa nada porque uno se ponga en la cocina para ofrecer luego a los asistentes, por lo que os he dicho, unos bizcochos que os van a encantar, seguro. Bueno, ya luego, después de esta pausa café, continuaremos la jornada matinal con la participación de CODES, Ecología y Desarrollo. Es una organización puntera en ecología que trabaja desde hace ya mucho tiempo por un mundo más sostenible, y va a ser de la mano de Juan José Rupérez, que lleva también muchísimo tiempo en esto de la sostenibilidad. Y aunque habéis visto que en el programa aparecía Víctor Viñuales, al final él no ha podido venir y ha sido sustituido por Juan José, que vamos, sin ningún problema. Bueno, y luego ya para finalizar la mañana se abrirá una mesa redonda en la que, además de los ponentes, podrán intervenir pues todos los asistentes. Con ello se ha pretendido dar voz también a otros colectivos con un punto de vista más social y más cercano al usuario, un poco lo que decía Javier Celma, que hay que escuchar a todos y hay que abordar este problema pues desde todos los puntos de vista, no solo desde la parte profesional. Y ya por la tarde compararemos en dos sesiones y mediante debate varias herramientas de certificación que tienen en cuenta otros factores más allá de la normativa. Son LEED, BREEAM, Verde, Ecómetro y Passive House, que seguramente a algunos de vosotros ya os sonarán. Este debate lo organiza y modera ASAS, la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, y lo hace a través de su presidenta María Jesús González, a la que le damos las gracias por su asesoramiento y su ánimo en estas jornadas. Bueno, tiene como pretensión dar una idea general de los fundamentos de cada una de dichas herramientas para que los asistentes puedan formarse una imagen de lo que existe en certificación con criterios más comprometidos con la idea de sostenibilidad. También aquí se quiere crear un debate con consideraciones y dudas de los asistentes para que haya opiniones de todo el mundo, ¿no? Bueno, como veis, los temas y herramientas que se van a exponer en esta jornada son los principales instrumentos disponibles para dar la primera respuesta al desafío que tenemos por delante, que son los profesionales del sector de la edificación. Espero que os sean de utilidad. Muchas gracias. Bueno. Y ahora pues doy paso a Belén, Laura y Miguel Ángel, que son los que van a hacer la primera ponencia y que va a tratar sobre la normativa. Nos conectan y nos vemos en la pantalla. Bueno. Sí, bueno. Vamos a comenzar ahora la primera charla de la jornada, que será relativa al marco normativo que está en torno a la certificación energética de edificios. ¿Me oís bien? Me acerco. Esta primera parte la hemos subdividido entre subpartes a su vez. Una introducción en la que hablaremos de forma general sobre la eficiencia energética, y que en esta primera parte también hablaremos de las directivas europeas o el marco normativo europeo en torno al mismo, que os lo contaré yo, que soy Belén Jimeno. La segunda parte relativa al Real Decreto de Procedimiento Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de Edificios, que estaba a punto de aprobarse, pero que aún no lo está, debería haber sido aprobado el día 1, os lo contará Laura Diago. Y la tercera parte de conclusiones o futuro directo, lo que nos espera a raíz de estas normativas, nos la contará Miguel Ángel. Muy bien. Gracias. Vale. Bueno, pues esta primera parte es la introducción, un poco la dimensión internacional de los problemas ambientales. Eficiencia energética, ¿por qué, no? ¿Por qué hablamos tanto todos de la eficiencia energética, como nos comentaba Alberto? Pues porque se están agotando los recursos, porque con la eficiencia energética ahorramos dinero y porque la contaminación es un problema para la sostenibilidad. Para contribuir a la construcción de ciudades más eficientes en términos económicos, más equitativas en términos sociales y más sostenibles en términos ambientales.
Todos vivimos en casas, viajamos por carreteras, trabajamos en oficinas y nos relacionamos en cafeterías y bares. La existencia y alojamiento de la civilización depende, pues, de la construcción. La construcción absorbe más del 50% de los recursos mundiales, lo cual se hace insostenible para el planeta. Un diseño sostenible, que es lo que comentaba hace un momento Alberto, estaría relacionado, pues, con un análisis de ciclo de vida, que sería mantener un poco el equilibrio del capital inicial invertido y el valor de los activos fijos a largo plazo en cuestiones energéticas, ¿no? De la cuna a la cuna, que sería la energía invertida en todos los procesos, desde que obtenemos el recurso natural en el punto de extracción, si por ejemplo estábamos hablando de la construcción por los materiales, su transporte, su elaboración en la industria para obtener productos derivados, ladrillos, su otro transporte, su puesta en obra, su uso, ya una vez transmitido toda la energía que se consume en esos procesos, que es necesaria para que podamos habitarlos, el mantenimiento, la vida del edificio, si son 50 años o 100 en otras infraestructuras, y su vuelta a recuperar el material hasta su cuna o hasta su origen, que sería la energía necesaria para reutilizarlo, reciclarlo o recuperarlo de alguna forma. Sería un esquema de lo que es el análisis de ciclo de vida. Además, el diseño sostenible, además de tener en cuenta este análisis de ciclo de vida, también debe de crear espacios económicamente viables y sensibles a las necesidades sociales. Todos sabemos que un diseño responsable exclusivamente desde el punto de vista energético es de escaso valor. En la actualidad, más de la mitad de los seres humanos pues, vivimos en ciudades. Las ciudades son pues, las grandes consumidoras de recursos y es por tanto que los efectos de la contaminación, la escasez de agua y energía de alimentos antes se notará. Solo mediante el uso pues, de estas tecnologías más inteligentes de análisis de ciclo de vida, de los procesos urbanos y un mayor respeto por los recursos naturales y el paso de explotación de recursos no renovables a prácticas más renovables y autosuficientes, podrían invertir este proceso. Los edificios son parte pues, fundamental de la ciudad y su diseño basado en el análisis de los ciclos de vida puede ayudarnos a invertirlo. Además, los propios edificios también pueden generar su propia energía, eólica, solar, fotovoltaica o geotérmica, captar y poder reciclar su propia agua o también se podrían compensar emisiones, como está haciendo desde muchos puntos de gases de efecto invernadero con vegetación. Así los edificios colaborarían en invertir este proceso. Esto ha sido a modo de un poco de introducción. Ya desde los años 60, del 68 que comentaba Javier, ¿no? Pues la comunidad científica internacional empezó a estar sensible a todas estas cuestiones medioambientales y a observarlos y a alertarse, ¿no? Y entonces hizo un pequeño escrito ya con la Carta de París en el año 68 y avisó a Naciones Unidas de esta problemática que estaba detectando. A raíz de este punto, históricamente se han ido haciendo grandes acuerdos mundiales sobre cuestiones medioambientales. La primera cumbre de la Tierra se realizó en el año 72 en Estocolmo. Es una conferencia de Naciones Unidas de la Comunidad Europea y que asumió el medio ambiente como una política comunitaria y necesaria arreglar desde ella. Después de esa han ido surgiendo muchas cumbres y comisiones. Vamos a resaltar como las más representativas. El informe Brundtland, que es del año 1987, es el informe que se cuenta con este nombre, pero en realidad es nuestro futuro común. Es un informe socioeconómico elaborado por algunos países para la ONU. Es la primera vez, lo hacemos reseñar porque es la primera vez donde se acuña el término de desarrollo sostenible o sustentable, que sería aquel que garantiza, como ha comentado muy bien Alberto, que es el que garantiza las necesidades. Perdonad un momentín. ¿Cómo veo toda la pantalla? Es que no se ve. No se ve, es que no veo la mitad de las cosas. No se ve. Bueno, el informe Brundtland. Es cuando se usó por primera vez el término de desarrollo sostenible. Ahora, gracias. Bueno, muy bien.
que es aquel que garantiza que se cubrirán las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades o de otras sociedades que no sean la nuestra presente. Es lo que comentaba Alberto de las 3 patas de la sostenibilidad: lo social, lo económico y lo medioambiental. Sin una de ellas se rompe, se cae, son 3 patas, se cae la mesa, ¿no? Si el desarrollo va orientado simplemente en la dirección medioambiental y no tiene en cuenta lo social, se quiebra, o en sentido económico o viceversa. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro tuvo lugar en 1992. Es la cumbre más importante o que más se recuerda de todas las que ha habido debido a varios motivos. Uno de ellos fue la gran participación de los países. Fue la primera vez que se pusieron de acuerdo muchos. Fueron 179 gobiernos los que intervinieron. En esta Cumbre de la Tierra se tocaron temas como fueron sobre todo la creciente escasez de agua, el apoyo de las fuentes alternativas de energía, pero lo que se consiguió sobre todo fue una serie de principios o de acuerdos vinculantes por parte de todos los países. Se aprobaron unos documentos, y estos documentos que se aprobaron fueron el Programa 21, que es un plan de acción con fines ambientales para el desarrollo del siglo XXI, es de donde deriva lo que también se ha llamado la Agenda 21, que nos comentaba Javier Celma, los municipios. También en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de los derechos y deberes de todos los países en estas cuestiones. La de Principio y Declaración de los Bosques y una serie de convenciones. La Convención de Cambio Climático, que es la que nos lleva al Protocolo de Kioto, que es el que es vinculante para el resto de los países. La Convención de Diversidad Biológica y la de Desertificación. Después de esta conferencia de la Cumbre de la Tierra, resaltar la Conferencia de Kioto, que es un protocolo sobre calentamiento global de la ONU. Es un protocolo en el marco de Naciones Unidas sobre cambio climático y acuerdo internacional vinculante, que es lo que todas las directivas, todas las leyes, todos los reales decretos van colgando de esta vinculación o de esta necesidad de cumplir unos acuerdos a los que nos hemos comprometido. Es uno de los instrumentos jurídicos internacionales, por tanto, más importantes destinados a luchar contra el cambio climático y contiene el compromiso asumido por los países industrializados en reducir sus emisiones en algunos gases de efecto invernadero. Son los gases que todos conocemos, emisiones de CO2, pues bueno, son los equivalentes de los gases que mide Kioto, que son 6. El CO2, el metano, el óxido nitroso y luego 3 fluoruros de los procesos industriales, el HFC, el PFC y el hexafluoruro de azufre. Son las emisiones que se miden y que se tabulan para Kioto. Las emisiones totales de los países desarrollados en esta primera reunión o conferencia de Kioto del año 96 se estipula que deben de reducirse durante el periodo del 2008 al 2012 al menos en un 5%. ¿Respecto a qué? Respecto a las emisiones de 1990, que eran las que estaban medidas en ese momento. Además, existe un compromiso. El protocolo de Kioto no entrará en vigor en su mismo momento que se realizó, sino entrará en vigor cuando lo ratificasen ese protocolo los países industrializados responsables de la emisión de más del 55% de las emisiones. En principio entró en vigor en el año 2005, después de la ratificación de Rusia. Después de eso ha habido más cumbres de la Tierra. Resaltar un poco la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo, en el que se habló sobre todo más de cuestiones sociales, ¿no? Y se introdujo mucho el tema de la reducción de la pobreza a la mitad antes del año 2015. Hay gran desigualdad económica, como todos conocemos, entre los países. Un 20% de la población causa el 85% de la contaminación y consume el 80% de la energía y el 50% del agua del planeta. En esta cumbre se tocan más estos temas y también reducir el efecto invernadero mediante energías limpias o alternativas. Por fin, en la cumbre de Bali, que es del año 2007, también llamada Protocolo Post-Kioto, porque se hace teniendo en cuenta de que Kioto era un periodo para entrada en vigor de emisiones de 2008 a 2012, pues aquí se establece, ya que iba a empezar el periodo, una hoja de ruta para firmar en el año 2012, que es cuando ya Kioto pues dejaría... Entonces, en esta cumbre de Bali se potencia la transferencia, además de tecnologías. Lo que se habla es de transferir tecnologías a los países en vías de desarrollo, que son los que previsiblemente más emisiones van a efectuar en los siguientes años, como son China e India. La última cumbre de la Tierra, que se llama Cumbre de Río +20, acaba de ser este año, en el año
pasado, en el año 2012, en el seno de la ONU también, se llamó El futuro que queremos. Fue una conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas que se caracterizó porque se tomaron acuerdos rápidos, eso sí, pero faltó mucho por las grandes ausencias, ¿no? No estuvieron ni Obama, ni Merkel, ni David Cameron. En esta conferencia de la Cumbre de la Tierra +20, lo que se hizo fue la ratificación del segundo periodo de Kioto desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2020 y los países desarrollados adoptaron compromisos de financiación a largo plazo para evitar las emisiones que colaboran en el efecto invernadero. Esta sería como la primera parte general de grandes acuerdos mundiales en cuestiones medioambientales que son los que van derivando en cascada hasta llegarnos a las políticas nacionales. Después de la parte medioambiental global tendríamos lo que es la legislación ambiental de la Comunidad Económica Europea. Primero, dar una pincelada de lo que es la legislación ambiental de la comunidad para entender cómo funciona, ¿no? La política ambiental de la comunidad persigue unos objetivos fundamentales, son 4. Uno es la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente. Otro sería la protección de la salud de las personas, que la OMS define como bienestar físico, mental y social. Otro sería la utilización prudente y racional de los recursos naturales. Y otra sería el fomento de medidas a escala internacional. La Unión Europea trabaja a través de programas de acción. En el 6º programa de acción, en el año 2002, era el tema de medio ambiente para el 2012, el futuro está en nuestras manos, y trabaja bajo principios de subsidiariedad, lo cual significa que quien contamina paga, además bajo criterios de cautela y acción preventiva, es decir, antes de que pasen las cosas vamos a prepararnos para que no sea así, y de corrección de la contaminación en su fuente de origen. Lo que son las competencias entre los Estados miembros que formamos parte de la Unidad Europea y las competencias de la Unidad Europea más o menos se estructuran según estas 3 líneas. Competencias de cada uno. Dictar normas es una competencia compartida. Corresponde tanto a la Unión Europea como a cada uno de los Estados miembros. Al ser compartida es lo que se rige por el principio de subsidiariedad. Es decir, la Unión Europea dicta directivas. Esas directivas los países miembros las deben de adoptar a su reglamento propio y la Unión Europea interviene solo en la medida en que los objetivos que se persiguen no puedan ser alcanzados por los Estados miembros. Si el Estado miembro no marca una ley y la Unidad Europea ve que no lo va a conseguir, interviene. Otro reparto de competencias entre ambos sería la ejecución y financiación del propio derecho medioambiental comunitario, lo cual corresponde solamente a los Estados miembros. La vigilancia y el control de la ejecución corresponde a la Unión Europea, que es la que estará presente de que se cumplan los objetivos planteados en sus directivas. En política de energética, los objetivos, como estamos comentando, la Unión Europea, ¿por qué esos objetivos que hemos comentado? Lo que persigue es la seguridad de suministro. La Unión Europea no somos productores de carburantes y de combustibles y de energía primaria, no tenemos. Entonces, para asegurar el suministro de todas nuestras necesidades de población es uno de los objetivos de la Unidad Europea, para lo cual consigue a través de acuerdos de diálogo internacional, gestionando los stocks de gas y petróleo, mejorando además la capacidad de almacenamiento de energía, intentando diversificar mediante energías naturales sostenibles o renovables. Además, otro de los objetivos fundamentales, otro de los paquetes de objetivos de la Unión Europea es el desarrollo sostenible de Kioto, cumplir los objetivos que están fijados a través de las agendas del 2020 para el año 20. Además, también otro de los objetivos en materia medioambiental de la Unión Europea sería la competitividad en el mercado exterior e interior, para lo cual lo que intenta favorecer es el I+D+I a través de energías alternativas y limpias que no contaminen y de las cuales podemos ser productores. Así pues, los objetivos generales, como hemos comentado, de la Unión Europea tendentes a cumplir el protocolo de Kioto cara al año 2020 serían reducir el consumo energético para el año 2020 en un 20% respecto al consumo actual,
aumentar un 20% la producción de energía eléctrica con fuentes renovables, reducir las emisiones de CO2 en un 20% y aumentar hasta un 10% la contribución en biocombustibles. Con todo este paquete general a nivel europeo, voy a hablaros de 3 directivas, que son las directivas europeas relativas a eficiencia energética que nosotros hemos traspuesto o estamos transponiendo en nuestras normativas como Estado miembro. La primera directiva sería la directiva de la Comunidad Europea 91 del 2002 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a eficiencia energética de los edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores, las particularidades locales de cada Estado miembro y los requisitos ambientales interiores y la relación, como siempre, la relación coste-eficacia, la parte económica. Como esquema general de esta situación europea, según hemos hablado de las competencias, esta directiva del 2020 es aplicable a todos los Estados miembros. Cada Estado miembro decide cuál será la metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada de sus edificios y lo tiene que decidir antes del año 2006. Eso decían en el año 2002. Además, hay diferentes parámetros en la etiqueta de los kilos de CO2 emitidos al año en cada uno de los países miembros. No nos pusimos de acuerdo, cada uno lleva a cabo los suyos. Hay también diferentes modelos de etiqueta de certificación energética en cada uno de los países miembros. La mayoría de los países aprobó simultáneamente la certificación de eficiencia energética para edificios nuevos existentes, lo cual no fue el caso de España, que solamente aprobó la reglamentación necesaria para la certificación de edificios nuevos. El marco normativo, con contenidos de lo que sería la adopción de esta metodología de cálculo, lo vamos a dejar porque lo explicará más también Laura para que no se nos haga tan largo. Serían los puntos fundamentales de adopción de una metodología de cálculo, los requisitos mínimos de eficiencia energética en los edificios que deberían de estar basados en esta metodología de cálculo que cada país debe de generar, y luego una inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado, también lo reglamentaba la directiva, para garantizar menores emisiones, y un certificado de eficiencia energética de un edificio reconocido por cada Estado miembro o por la persona jurídica que designe el Estado miembro y que incluye la eficiencia energética de un edificio según una metodología. Este certificado, según marca la directiva, es una información técnica y objetiva sobre las características energéticas que aportarán mayor transparencia al mercado inmobiliario y fomentará las inversiones en ahorro de energía. La información final para los promotores y usuarios, además, debe ser clara y sencilla para ser efectiva. Esta directiva europea del año 2002 se transpone en nuestro derecho directamente en España mediante una serie de reales decretos que todos conocemos y que son los que seguimos teniendo en vigor. El Real Decreto 314 del año 2006, por los pelos entramos en la directiva de Kioto, del Código Técnico de la Edificación. Otro Real Decreto por el que se transcribe es el Real Decreto 1027 del año 2007, que es la revisión del RITE, del Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios para adaptarse a la directiva del 2002. Y el tercero, que sería el Real Decreto 47/2007, que es el procedimiento básico de certificación energética de edificios nuevos, que es lo que todos conocemos con los programas de cálculo de CalEner y que está en vigor actualmente hasta que no entre el nuevo decreto que estamos esperando. Pasamos a contar un poco lo que marca la directiva del 2010. Ya hemos pasado a la del 2002 con lo que implica. La directiva del 2010, que es la 31 en relativa a cuestiones medioambientales y relativa a la eficiencia energética de los edificios. El marco normativo que tiene es más exhaustivo y se tiende siempre a reglamentar, a ser más restrictivo, digamos, en la reglamentación, porque se está viendo que no se cumplen los objetivos programados para el 2020. La directiva que marca la Unión Europea en su labor de vigilancia para garantizar su cumplimiento, al ser más restrictiva, la primera parte, el marco común de una metodología de cálculo, es lo mismo que teníamos la del 2002, necesario, es un marco común de metodología de cálculo de eficiencia energética integrada de edificios.
Otro marco son los requisitos mínimos de eficiencia energética en los nuevos edificios, pero ya obligatoriamente también en los existentes, elementos constructivos de la envolvente con repercusiones significativas en las instalaciones técnicas. Y lo que marca también esta directiva es que es obligatoria la existencia de unos planes nacionales de cada país miembro que fomenten la existencia de edificios de consumo casi nulo. O sea, las directrices para el 2020 ya son llegar a edificios de consumo casi nulo. Antes del 31 de diciembre del 2020, los edificios nuevos de cada uno de los Estados miembros deben ser de consumo casi nulo y antes del 2018, 2 años antes, para que den ejemplo, los edificios administrativos de las administraciones. Los edificios de consumo casi nulo serían los que tienen un poco la definición, están las definiciones, pero bueno, serían los que tienen un alto nivel de eficiencia energética y la que requieren la cubren con energías renovables. Luego, el certificado de eficiencia energética de los edificios, que es necesario siempre que estos edificios se construyan, se vendan o se alquilen, vamos, siempre, según la metodología de cálculo que se había nombrado. En el 2010 también se propone una inspección periódica de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado como grandes emisoras de gases de efecto invernadero, y lo que se centra mucho la directiva de 2010 son en los sistemas de control, que debe ser independiente de los certificados de eficiencia energética y de los informes de inspección. Debe de existir un sistema de control que ya se marcaba la directiva de 2002, pero que de todas las certificaciones energéticas porcentualmente y con unos criterios, sistemas de control. Bueno, esta directiva del 2010, pues lo que plantea son medidas de reducción del consumo de energía, uso de energía procedente de fuentes renovables y gestión de la demanda para reducir la dependencia energética de la Unión Europea hacia un futuro sostenible, basado en el 20-20-20 que habíamos comentado. El 20% de reducción del consumo actual, 20% de producción de energía eléctrica con fuentes renovables para el 2020 y reducir las emisiones totales de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones de 1990. Además, se plantea el establecimiento de no más tarde del 2011 de un sistema de incentivos financieros para la consecución de los edificios de alta eficiencia energética. La transposición de esta directiva europea a nuestro ordenamiento como Estado miembro está todavía en construcción, toda ella. Sería el borrador para la modificación del código técnico, adaptándose a los nuevos valores, el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, que debería haber entrado en vigor hace 9 días, el 1 de enero, y que es el que os va a contar Laura, y la modificación del RITE. Para hacer esta transposición de la directiva del 2010 ha sido necesario que creásemos una ley, la Ley de Economía Sostenible del 2011, la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, para que tuviese una base jurídica para los edificios existentes, ya que según la LOE no se puede considerar un edificio existente como parte del proceso de edificación. Era necesaria una ley nueva